Bien, la iglesia en Antioquía. Versículo 19. 11-19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Algunos creyentes judíos aún sostenían la falsa idea que el evangelio era solo para los judíos. Quizás aún no habían escuchado acerca de la conversión de Cornelio y los acontecimientos en su casa. Ellos estaban yendo a estos lugares por la persecución y testificaban, pero solo a judíos. Ellos fueron al norte y ahí está Antioquía, donde se forma una iglesia fuerte. Antioquía. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ciertos creyentes judíos que llegaron a Antioquía predicaron del Señor Jesús al mundo gentil. Ellos no usaron el término judío mesánico Cristo. Ellos quizás habían escuchado lo que aconteció con Cornelio en Cesarea y ellos estaban llevando, quizás habían escuchado el reportaje de Pedro, pero ellos estaban testificando de Jesús y lo testificaron aún a los gentiles. Versículos 21 y 22. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Debido a que muchos gentiles creyeron y se convirtieron al Señor, la iglesia en Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía para examinar la gracia de Dios, para ver qué estaba aconteciendo. Mandaron a Bernabé. Versículos 23 y 24. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Interesante. Sigue surgiendo esto de enseñar y discipular, ¿no? Cuando Bernabé vio la gracia de Dios, fue motivado e inmediatamente comenzó un ministerio de enseñanza y entrenamiento, discipulando. Él dio a estos nuevos creyentes la valentía para estar firmes en la verdad. Muchos otros creyeron. Bernabé comenzó inmediatamente a enseñarles. Jesús dio el mandato: enséñenle todo lo que yo os he mandado. Y Bernabé cumplió con eso cuando se encontró con los creyentes gentiles allá en Antioquía. Versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé fue y lo buscó a Pablo. Bernabé fue el primero a sacar a Pablo fuera de la
anonimato después de un tiempo prolongado en Tarso, aproximadamente 11 años. Lo buscó a Pablo y Pablo fue con él a Antioquía para ayudar en la enseñanza de estos gentiles. Pablo voluntariamente enseñaba a diario por largas horas. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Cada día, o sea, enseñaba por mucho tiempo. También 20:31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo ahora estaba teniendo un fructífero ministerio público. Primera de Timoteo 1, 12-16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El ministerio de Pablo, él siempre enseñaba el Evangelio en una manera clara, y así lo hizo en Antioquía. El versículo 27 de Hechos 11. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Durante el primer año que Pablo estuvo en Antioquía, algunos hombres que tenían el don espiritual de profecía descendieron de Jerusalén a Antioquía. Versículo 29. 28 primero. 28 digo. Sí. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. El profeta de Dios, Ágabo, profetizó que una hambruna extendida. Los historiadores Josefo y Tácito verificaron que esta hambruna ocurrió en los años 46 y 47 BC, tal como fue profetizado. Aún estos historiadores no creyentes confirmaron que fue cumplido esa profecía. El versículo 27 otra vez. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Estamos repitiendo, quizás. Ya, yo fui mal. Versículos 29 y 30 ahora, hermano. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces los creyentes en Antioquía decidieron
enviar ayuda a los cristianos en Judea, quienes sufrían de esta hambruna. Observa que no se enfocaron en todas las personas que estaban sufriendo, sino específicamente en los creyentes. En situaciones similares, haríamos bien en concentrar nuestro limitado recurso en ayudar a los demás del cuerpo de Cristo. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, mayormente a los de la familia de la fe enviaron su ayuda a los creyentes. El versículo 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Los creyentes colectaron sus regalos para los cristianos en Judea y lo enviaron mediante Bernabé y Saulo. Observa aquí la sabiduría. Ellos no enviaron los recursos directamente al pueblo, la gente, a los hermanos en general, sino al liderazgo, a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Podemos fácilmente socavar las autoridades de Dios al brindar ayuda directamente a los más necesitados. Aunque aparentemente sin importancia, este poderoso principio nos ayudará mientras trabajemos en diferentes culturas. El liderazgo local conoce su gente y las necesidades reales mejor que cualquier extraño. Entonces dio la responsabilidad de repartir las ofrendas, los regalos a los líderes que conocían de primera mano la necesidad y podían repartirlo en una manera más correcta. Eso es todo mi sección.